El libro de los espíritus. Leyes morales, capítulo 8. Séptimo, ley de progreso. 1. Estado natural. Pregunta 776. ¿El estado natural y la ley natural son una misma cosa? Respuesta. No. El estado natural es el primitivo. La civilización es incompatible con el estado natural, mientras que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. Comentario de Allan Kardec. El estado natural es la infancia de la humanidad y el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. Puesto que el hombre es perfectible y lleva en sí el germen de su mejoramiento, en modo alguno puede estar destinado a vivir a perpetuidad en el estado natural, como tampoco ha sido destinado a vivir perpetuamente en la infancia. El estado natural es transitorio y el hombre sale de él mediante el progreso y la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera, y el hombre va mejorando conforme comprende y practica mejor esta ley. Pregunta 777. Visto que en el estado natural tiene el hombre menos necesidades y se halla exento de todas las tribulaciones que él mismo se crea cuando se encuentra en una situación más adelantada, ¿qué pensar de la opinión de quienes consideran a ese estado como el de la más completa felicidad en la tierra? Respuesta. ¿Qué quieres que te diga? Es esa la dicha del animal. Y personas hay que no conciben otra. Es ser feliz a la manera de las bestias. También los niños son más felices que los adultos. Pregunta 778. ¿Puede el hombre retrogradar hasta el estado natural? Respuesta. No. El hombre debe progresar sin tregua, y no le es posible retornar al estado de niñez. Si progresa, es porque Dios así lo quiere. Pensar que pueda retrogradar hasta su condición primitiva sería negar la ley del progreso. 2. Marcha del progreso. Pregunta 779. ¿El hombre extrae de sí mismo la fuerza del progreso? Respuesta. El hombre se desarrolla naturalmente por sí mismo, pero no todos adelantan al mismo tiempo y de igual manera. Entonces precisamente los más evolucionados ayudan al progreso de los otros por medio del contacto social. Pregunta 780. ¿El progreso moral sigue siempre al de la inteligencia? Respuesta. En su consecuencia, pero no lo sigue siempre de inmediato. Pregunta 780a. ¿De qué manera puede el progreso del intelecto conducir al progreso moral? Respuesta. Haciendo comprender el bien y el mal. El hombre puede entonces escoger. El desarrollo del libre albedrío sigue al de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los propios actos. Pregunta 780b. En tal caso, ¿cómo se explica que los pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos? Respuesta. El progreso integral constituye el objetivo, pero los pueblos, como los individuos, solo van llegando a él paso a paso. Hasta que se haya desarrollado en ellos el sentido moral pueden incluso servirse de su inteligencia para realizar el mal. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran. Pregunta 781. ¿Es dado al hombre poder detener la marcha del progreso? Respuesta. No. Pero en ocasiones puede ponerle impedimentos. Pregunta 781a. ¿Qué pensaremos de los hombres que intentan paralizar la marcha del progreso y hacer retrogradar a la humanidad? Respuesta. Pobres seres a quienes Dios castigará. Serán arrastrados por el torrente que tratan de detener. Comentario de Allan Kardec. Puesto que el progreso es una condición de la humana naturaleza, nadie tiene poder para oponérsele. Es una fuerza viva que las malas leyes pueden retrasar, pero no ahogar. Cuando esas leyes se tornan incompatibles con él, el mismo progreso las arrastra, junto con todos aquellos que se esfuerzan por mantenerlas vigentes, y así seguirá ocurriendo hasta que el hombre haya puesto sus leyes de acuerdo con la justicia divina, que desea el bien para todos y no admite leyes sancionadas por el fuerte en detrimento del débil. Pregunta 782. ¿No hay hombres que de buena fe ponen trabas al progreso, creyendo favorecerlo porque lo ven desde su punto de vista, y con frecuencia allí donde no existe? Respuesta. Pequeño guijarro puesto bajo la rueda de un gran coche, al que no le impide avanzar. Pregunta 783. ¿El perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta?
Respuesta. Existe el progreso regular y lento que resulta de la fuerza de las circunstancias, pero cuando un pueblo no adelanta lo bastante rápido, Dios le imprime de tiempo en tiempo una sacudida física o moral que lo transforma. Comentario de Allan Kardec. El hombre no puede permanecer para siempre en la ignorancia, porque debe llegar a la meta que la providencia le señala. Así pues, se va ilustrando por la fuerza misma de las circunstancias. Las revoluciones morales, como las sociales, se infiltran de manera paulatina en las ideas, germinan durante siglos y después estallan de súbito y hacen que se desplome el carcomido edificio del pasado, que no armoniza ya con las nuevas necesidades y las aspiraciones también nuevas. Con frecuencia el hombre no ve en esas conmociones más que la confusión y el desorden momentáneos que lesionan sus intereses materiales. Pero aquel que eleva el pensamiento por encima de su propia persona, admira los designios de la providencia, que del mal hace surgir el bien. Es la tempestad que purifica la atmósfera después de haberla agitado. Nota del profesor José Herculano Pires. Según se verá por este comentario de Kardec, y por las explicaciones de los espíritus a que él mismo se refiere, el espiritismo reconoce la necesidad de esos movimientos periódicos de agitación natural, ora de los elementos, ora de los pueblos, para la realización del progreso. Pero los admite como hechos naturales y no como creaciones artificiales a las que los hombres deban dedicarse, obedeciendo a doctrinas revolucionarias. Lo que el espiritismo enseña es que el hombre debe colocarse, en tales horas, por encima de sus mezquinos intereses personales, para ver en su amplitud la irresistible marcha del progreso, contribuyendo a él en la medida de lo posible. Pregunta 784. ¿Muy grande es la perversidad del hombre? ¿Y no parece retroceder en vez de adelantar, al menos desde el punto de vista moral? Respuesta. Te equivocas. Observa con atención el conjunto y advertirás que avanza, puesto que va comprendiendo mejor lo que está mal, cada día que pasa corrige sus abusos de ayer. Es menester un exceso del mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas. Pregunta 785. ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso? Respuesta. El orgullo y el egoísmo. Estoy refiriéndome al progreso moral, por cuanto el progreso intelectual marcha siempre. Incluso pareciera, a la primera mirada, dar a los vicios una actividad redoblada al desarrollar la ambición y la afición a las riquezas, que a su vez incitan al hombre a investigaciones que ilustran su espíritu. Así pues, todo se relaciona en el mundo moral tanto como en el físico, y del mismo mal puede surgir el bien. Pero esa situación no durará más que un tiempo, irá cambiando a medida que el hombre comprenda mejor que hay fuera del disfrute de los bienes terrenales, una felicidad incomparablemente mayor e infinitamente más duradera. Comentario de Allan Kardec. Hay dos clases de progreso que se prestan mutuo apoyo, y sin embargo no avanzan el uno junto al otro. El progreso intelectual y el progreso moral. En los pueblos civilizados, el primero de ellos recibe en este siglo todos los estímulos deseables. El autor se está refiriendo, naturalmente, al siglo XIX. Por eso ha alcanzado un grado de adelanto que hasta nuestros días era desconocido. Falta mucho al segundo para estar al mismo nivel, y sin embargo si se comparan los hábitos sociales de algunos siglos atrás con los de hoy, habría que ser ciego para negar el progreso moral alcanzado. ¿Por qué? Pues la marcha ascendente debe detenerse más bien por lo moral que por el intelecto. ¿Por qué no habría de haber entre los siglos XIX y XXIV tanta diferencia como la que se advierte entre el XIV y el XIX? Dudar de ello sería pretender que la humanidad esté en el apogeo de la perfección, lo cual sería absurdo, o que no es perfectible moralmente, lo que la experiencia desmiente. 3. Pueblos degenerados. Pregunta 786. La historia nos muestra a una multitud de pueblos que tras las sacudidas que los trastornaron han vuelto a sumergirse en la barbarie. En casos así, ¿dónde está el progreso? Respuesta. Cuando a tu casa la amenaza la ruina, la haces demoler para reconstruirla más sólida y cómoda. Pero hasta que esté terminada habrá molestias y confusión en tu morada. Comprende además esto, eras pobre y vivías en una casucha. Te haces rico y la dejas para pasar a residir en un palacio. Después un pobre, como lo eras antes tú, se instala en tu antigua choza e inclusive está muy contento, porque hasta entonces había vivido al justo. Pues bien,
Sabe que los espíritus que han encarnado en ese pueblo degenerado no son los mismos que lo constituían en sus tiempos de esplendor. Los de entonces, que eran adelantados, han ido a ocupar habitaciones más perfectas, progresando, mientras otros menos evolucionados tomaron su lugar, el que a su vez dejarán más tarde. Pregunta 787. ¿No existen razas que de por sí son reacias al progreso? Respuesta. Sí. Pero éstas se aniquilan a diario corporalmente. Pregunta 787a. ¿Cuál será el destino futuro de las almas que animan esas razas? Respuesta. Como todas las otras, arribarán a la perfección, pasando por diferentes existencias. Dios no deshereda a nadie. Pregunta 787b. Así pues, los hombres más civilizados ¿han podido ser salvajes y antropófagos? Respuesta. Tú mismo lo has sido más de una vez, antes de ser lo que eres. Pregunta 788. ¿Los pueblos son individualidades colectivas que, como los individuos, pasan por la infancia, la edad madura y la decrepitud? Esta verdad, reafirmada por la historia, no puede inducirnos a pensar que los pueblos más adelantados de este siglo tendrán su declinación y su fin, como los de la antigüedad. Respuesta. Los pueblos que solo viven la existencia del cuerpo, aquellos cuya grandeza solo se funda sobre la fuerza y la extensión de su territorio, nacen, crecen y mueren, porque la fuerza de un pueblo se agota igual que la de un hombre. Aquellos cuyas leyes egoístas atentan contra el progreso de las luces y de la caridad mueren, porque la luz mata las tinieblas y la caridad abate al egoísmo. Pero hay para los pueblos como para los individuos, la vida del alma. Aquellos otros, en cambio, cuyas leyes armonizan con las leyes eternas del Creador, vivirán y serán la antorcha de los demás pueblos. Pregunta 789. ¿Reunirá algún día el progreso a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? Respuesta. No. No en una sola nación, pues resulta imposible. Porque de la diversidad de los climas nacen costumbres y necesidades diferentes, que constituyen las nacionalidades. De ahí que requieran siempre leyes apropiadas a tales necesidades y costumbres. Pero la caridad no conoce latitudes y no hace distinción entre los hombres por el color de su piel. Cuando la ley de Dios sea en todas partes la base de la ley humana, los pueblos practicarán la caridad recíproca, así como los individuos lo hacen de hombre a hombre. Entonces vivirán dichosos y en paz, porque nadie tratará de agraviar a su vecino ni de vivir a sus expensas. Comentario de Allan Kardec. La humanidad va progresando por medio de los individuos, que poco a poco se mejoran e ilustran. Entonces, cuando estos se convierten en mayoría, toman la delantera y arrastran a los demás. De tiempo en tiempo surgen entre ellos hombres geniales que imprimen a la humanidad un impulso, después otros que poseen autoridad y son instrumentos de Dios, los cuales en pocos años la hacen adelantar en varios siglos. El progreso de los pueblos hace inclusive resaltar la justicia de la reencarnación. Los hombres de bien realizan loables esfuerzos para llevar adelante a una nación, moral e intelectualmente. Admitamos que esa nación, transformada, será más dichosa en este mundo y en el otro. Pero durante su lenta marcha a través de los siglos, millares de individuos mueren a diario. ¿Qué suerte cabe a todos aquellos que en el trayecto sucumben? Su inferioridad relativa ¿los priva de la dicha reservada a los recién llegados? ¿O su felicidad también es relativa? La justicia divina no podría consagrar semejante injusticia. Mediante la pluralidad de existencias el derecho a ser feliz es el mismo para todos, porque nadie ha quedado desheredado del progreso. Puesto que los que han vivido en tiempos de barbarie pueden regresar en épocas civilizadas, ya sea en el seno del mismo pueblo o en otro, de ello resulta que todos se benefician con la marcha hacia lo alto. Pero la tesis de una existencia única presenta aquí otra dificultad. Según esta concepción, el alma es creada en el instante del nacimiento. Por tanto, si un hombre es más adelantado que otro, lo será porque Dios creó para él un alma más evolucionada. ¿Cómo se explica este favor? ¿Qué mérito tiene ese hombre, que no ha vivido más que otro y que con frecuencia vivió menos, para que se le haya dotado de un alma superior? Mas la dificultad principal no reside ahí. En un milenio, una nación pasa de la barbarie a la civilización. Si los hombres vivieran 1000 años, se concebiría que en ese lapso tuviesen tiempo suficiente para progresar. Pero todos los días muere alguno de ellos y a cualquier edad.
Se van renovando sin cesar, de manera que a diario se les ve aparecer y extinguirse. Al cabo de un milenio no queda ya vestigio de los antiguos habitantes de ese país. De bárbaro que era, se ha tornado culto. ¿Qué es lo que progresó? ¿Los individuos bárbaros de antaño? Pero si están muertos desde hace tanto tiempo. ¿Los que han llegado últimamente entonces? No. Puesto que sus almas han sido creadas en el momento en que nacieron y no existían en tiempos de barbarie. Hay que admitir pues que los esfuerzos que se realizan para civilizar a un pueblo tienen el poder no de mejorar sus almas imperfectas, sino de hacer que Dios cree almas más perfectas. Comparemos esta teoría del progreso con la que los espíritus enseñan. Las almas llegadas a la vida en época de civilización tuvieron su infancia, igual que todas las demás, pero han vivido ya, y han venido en un estado de adelanto que es consecuencia de un progreso anterior. Llegan atraídas por un ambiente que les es simpático y que se halla en relación con su actual estado. De esta manera, los esfuerzos realizados para civilizar a un pueblo no tienen por efecto hacer que se creen en el porvenir almas más perfectas, sino que sean atraídas hacia él aquellas almas que ya han progresado, o por haber vivido en esa misma nación en épocas de barbarie, o porque procedan de otra parte. Allí reside la clave del progreso de la humanidad entera. Cuando todos los pueblos hayan llegado a un mismo nivel mediante el sentimiento del bien, la tierra solo será el punto de reunión de espíritus buenos, que vivirán juntos en fraternal unión, y puesto que los malos se verán rechazados y desubicados, irán a buscar en mundos inferiores el medio que más les convenga, hasta que sean dignos de volver al nuestro, ya transformados. La teoría vulgar tiene todavía esta otra consecuencia: los trabajos de mejoramiento social solo benefician a las generaciones presentes y futuras, y tales conquistas les fueron vedadas a las generaciones anteriores, que cometieron el error de llegar demasiado temprano y que alcanzaron a hacer lo que pudieron, cargadas como se hallaban con sus actos de barbarie. Según la doctrina de los espíritus, los progresos ulteriores benefician también a esas generaciones, que reencarnan en medio de condiciones mejores y pueden así perfeccionarse en el seno de la civilización. 4. Civilización. Pregunta 790. ¿Representa un progreso la civilización, o es, según algunos filósofos piensan, una decadencia de la humanidad? Respuesta. Progreso incompleto. El hombre no pasa súbitamente de la niñez a la edad madura. Pregunta 790. ¿Es razonable condenar a la civilización? Respuesta. Condenad más bien a quienes de ella abusan, y no a la obra de Dios. Pregunta 791. ¿Se depurará algún día la civilización, hasta liberarse de los males que ha engendrado? Respuesta. Sí. Cuando el desarrollo moral lo esté tanto como la inteligencia. No puede el fruto venir antes de la flor. Pregunta 792. ¿Por qué no realiza de inmediato la civilización todo el bien que podría producir? Respuesta. Porque los hombres no están todavía en condiciones ni dispuestos a obtener ese bien. Pregunta 792a. ¿No será asimismo porque al crear nuevas necesidades, suscita pasiones también nuevas? Respuesta. Sí. Porque todas las facultades del espíritu no progresan a la par. Para todo es menester tiempo. No podéis esperar frutos perfectos de una civilización incompleta. Pregunta 793. ¿Por cuáles signos podemos reconocer a una civilización completa? Respuesta. La reconoceréis por su desarrollo moral. Os creéis muy adelantados porque habéis hecho grandes descubrimientos y maravillosas invenciones, porque estáis más confortablemente alojados y mejor vestidos que los salvajes, pero solo tendréis, de veras, el derecho de llamaros civilizados cuando hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran, y cuando viváis juntos como hermanos, practicando la caridad cristiana. Hasta entonces, no seguiréis siendo otra cosa que pueblos instruidos que solo recorrieron la primera fase de la civilización. Comentario de Allan Kardec. Como todas las cosas, la civilización tiene sus grados. Una civilización incompleta es un estado de transición que engendra males particulares, desconocidos en el estado primitivo. Pero no por eso deja de ser un progreso natural y necesario, que lleva consigo el remedio para los males que engendra.
Conforme la civilización se va perfeccionando, elimina algunos de los males que ha engendrado, y con el progreso moral desaparecerán esos males por completo. De dos pueblos llegados a la cumbre de la escala social, solo podrá considerarse el más civilizado, en la verdadera significación de la palabra, aquel de ellos en que se encuentre menos egoísmo, avidez y orgullo. Aquel cuyos hábitos sean más intelectuales y morales que materiales. Aquel donde la inteligencia pueda desarrollarse con mayor libertad. Donde haya más bondad y buena fe, más benevolencia y generosidad recíprocas. Donde los prejuicios de casta y de nacimiento estén menos arraigados, puesto que son ellos incompatibles con el verdadero amor al prójimo. Donde las leyes no consagren privilegio alguno y sean las mismas para el último que para el primero de los hombres. Donde la justicia sea ejercida con la menor parcialidad posible. Donde el débil encuentre siempre apoyo del fuerte, y la vida del hombre, sus creencias y opiniones sean mejor respetadas. Donde por último, haya menos desdichados y todo hombre de buena voluntad esté siempre seguro de no carecer de lo necesario. Nota del profesor José Herculano Pires. Esa habrá de ser la civilización cristiana que el espiritismo establecerá en la tierra. Como se ve, por las explicaciones de los espíritus y los comentarios de Kardec, la civilización incompleta en que vivimos constituye solo una fase de transición entre el mundo pagano de la antigüedad y el cristiano del futuro. En las costumbres y en la legislación, en la religión y en la práctica de los cultos religiosos vemos la mezcla constante de los elementos del paganismo con los principios renovadores del cristianismo. Al espiritismo cabe la misión de remover esos elementos paganos para hacer que brille el espíritu cristiano en toda su pureza. 5. Progreso de la legislación humana. Pregunta 794. ¿Podría la sociedad ser regida exclusivamente por las leyes naturales, sin ayuda de las leyes humanas? Respuesta. Podría, si se las comprendiera bien, y si hubiese voluntad de llevarlas a la práctica bastarían por sí solas. Pero la sociedad tiene sus exigencias, necesita leyes particulares. Pregunta 795. ¿Cuál es la causa de la inestabilidad de las leyes humanas? Respuesta. En épocas de barbarie eran los más fuertes los que elaboraban las leyes, y las hicieron para ellos. Ha habido que ir modificándolas a medida que los hombres iban comprendiendo mejor la justicia. Las leyes humanas son tanto más estables conforme se acercan a la justicia verdadera, esto es, a medida que van siendo hechas por todos y se identifican con la ley natural. Comentario de Allan Kardec. La civilización ha creado en el hombre nuevas necesidades, y tales necesidades están en relación con la posición social que él se ha labrado. Debió regular los derechos y deberes de esa posición mediante las leyes humanas, pero bajo la influencia de sus pasiones, ha creado a menudo derechos y deberes imaginarios que la ley natural condena y que los pueblos van borrando de sus códigos conforme progresan. La ley natural es inmutable y una misma para todos. La ley humana es variable y progresiva. Y en la infancia de las sociedades solo pudo consagrar el derecho del más fuerte. Pregunta 796. La severidad de las leyes penales. ¿No es necesaria en el actual estado de la sociedad humana? Respuesta. Por cierto que una sociedad depravada tiene necesidad de leyes más severas. Por desgracia, esas leyes se dedican más a castigar el mal cuando ya fue cometido que a anular la fuente de ese mal. Solo la educación puede reformar a los hombres. Entonces no necesitarán ya leyes tan rigurosas. Pregunta 797. ¿Cómo podría ser inducido el hombre a reformar sus leyes? Respuesta. Ello ocurre de una manera natural, por la fuerza de las circunstancias y por la influencia que ejercen las personas de bien, que lo conducen por la senda del progreso. El hombre ya ha reformado bastantes de ellas y reformará otras muchas. Aguarda. 6. Influencia del espiritismo en el progreso. Pregunta 798. ¿Llegará el espiritismo a ser una creencia común, o continuará siendo solo el patrimonio de algunas personas? Respuesta. Por cierto que llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia del género humano, porque está en la naturaleza y también porque han venido los tiempos en que debe tomar su puesto entre los conocimientos humanos. Sin embargo, habrá que sostener grandes luchas, más aún contra los intereses que contra la convicción, porque no hemos de ocultar que existen personas interesadas en combatirlo,
unas por amor propio y otras por causas enteramente materiales. Pero puesto que sus contradictores se van quedando cada vez más solos, pronto se verán obligados a pensar como todo el mundo, so pena de ponerse en ridículo. Comentario de Allan Kardec. Solo a la larga se transforman las ideas y nunca lo hacen de súbito. Se debilitan con el paso de las generaciones y concluyen por ir desapareciendo poco a poco junto con quienes las profesaban, y que son reemplazados por otros individuos imbuidos de principios diferentes, tal como acontece con las ideas políticas. Ved, por ejemplo, el paganismo. Por cierto que no hay nadie que hoy profese las ideas religiosas de aquellos tiempos. No obstante, muchos siglos después del advenimiento del cristianismo dejó huellas que solo la completa renovación de las generaciones pudo borrar. Lo propio ocurrirá con el espiritismo. Está realizando muchos progresos, pero habrá todavía durante 2 o 3 generaciones, un fermento de incredulidad que solo el tiempo logrará disipar. A pesar de esto, su marcha será más rápida que la del cristianismo, porque éste le va abriendo camino y el espiritismo se apoya en él. El cristianismo tenía que destruir. El espiritismo solo ha de edificar. Nota del profesor José Herculano Pires. El transcurso del primer siglo del espiritismo, cumplido el 18 de abril de 1957, vino a confirmar plenamente esta extraordinaria previsión de Kardec. En la primera centuria de su desarrollo el cristianismo era todavía una oscura secta terriblemente perseguida. Solo en las postrimerías del tercer siglo alcanzó el desarrollo y la universalización que el espiritismo presenta en sus primeros 100 años. La marcha del espiritismo se ha hecho con rapidez mucho mayor y su victoria brillará más pronto de lo que se espera. Nota del copista de la obra: el espiritismo es la continuación lógica de la enseñanza moral dada por Jesús, puesto que es el Paráclito o Espíritu de verdad que nos prometió Juan 14:26. Y que viene a esclarecer aquello que no fue bien comprendido y a restituir el sentido original de sus enseñanzas. Por esto es cristiana su moral, con pleno sentido universal. Pregunta 799. ¿Cómo puede el espiritismo contribuir al progreso? Respuesta. Destruyendo al materialismo, que es una de las plagas de la sociedad, hace él comprender a los hombres dónde está su verdadero interés. No estando ya la vida futura velada por la duda, el hombre comprenderá mejor que puede asegurarse el porvenir mediante su presente. Al destruir los prejuicios de sectas, castas y colores, enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirlos como hermanos. Pregunta 800. ¿No es de temer que el espiritismo no pueda triunfar sobre la indiferencia de los hombres y su apego a las cosas materiales? Respuesta. Sería conocer muy poco al ser humano si se pensara que cualquier motivo podría transformarlo como por arte de encantamiento. Las ideas se modifican de una manera paulatina, con los individuos, y hacen falta generaciones para que se borren por completo las huellas de viejos hábitos. Por tanto, solo con el tiempo puede operarse la transformación, gradualmente y paso a paso. En cada generación, una parte del velo se levanta. El espiritismo viene a quitarlo por completo. Pero en el ínterin, aunque únicamente lograra enmendar un solo defecto de un hombre, le habría hecho dar un paso adelante, y por lo mismo sería ese un gran bien, pues ese primer paso haría que los siguientes le resultaran más fáciles. Pregunta 801. ¿Por qué los espíritus no han enseñado en todos los tiempos lo que hoy enseñan? Respuesta. ¿Vosotros no enseñáis a los niños lo que a los adultos? Como tampoco dais al recién nacido un alimento que no pueda digerir. Cada cosa a su tiempo. Los espíritus enseñaron muchas cosas que los hombres no comprendieron o que tergiversaron, pero que ahora sí están en condiciones de asimilar. Mediante su enseñanza, aún incompleta, prepararon el terreno para recibir la simiente que hoy va a fructificar. Pregunta 802. Puesto que el espiritismo debe señalar un progreso para la humanidad, ¿por qué razón los espíritus no apresuran ese progreso por medio de manifestaciones de tal modo generales y evidentes que la convicción alcanza a los más incrédulos? Respuesta. Querríais milagros. Dios los siembra a manos llenas y tenéis todavía hombres que de él reniegan. Cristo mismo. ¿Convenció acaso a sus contemporáneos con los prodigios que realizaba? ¿No veis hoy mismo a hombres que niegan los hechos más manifiestos que ocurren ante sus propios ojos? ¿No tenéis quienes afirman que no creerían aunque vieran? ¿No?
Dios no quiere guiar a los hombres valiéndose de prodigios. En su bondad, desea Él dejarles el mérito de que se convenzan por su propia razón,